Hoy, en Te digo cómo se hace, te vamos a enseñar a hacer el Golden Snitch de Harry Potter. Presiona el botón y dale movimiento a las alas. No dejes escapar la oportunidad de hacer este fantástico objeto que hemos inventado para ti. Deja a tus colegas impresionados con esta manualidad que podrás hacer con materiales reciclados. No te lo pierdas a continuación en Te digo cómo se hace. Te digo cómo se hace. Para empezar necesitaremos una esfera de plástico de estas que se abren por la mitad. Usaremos la parte que encaja dentro. Después cogemos un bajalenguas y lo ponemos encima. Con un lápiz marcamos los límites como se muestra. Y seguidamente cortamos por las marcas. Una vez lo tenemos, lijamos para conseguir la curva que necesitamos. Para comprobar que la medida es la correcta, simplemente lo meteremos dentro. Debe entrar sin doblar la pieza de plástico. También le vamos a poner un cubo de madera a esta altura para que tenga más cuerpo y pegue mejor. Aplicamos silicona y pegamos. Y así se nos queda. Ahora volvemos a coger la pieza de plástico y le situamos la otra dentro como debe de ir. Tiene que quedarnos de esta forma. Hemos redondeado la parte que toca en el interior adaptándolo para que haga mejor base. Acto seguido la pegamos en la posición. Y este es el resultado. Como vemos, no está pegada justo en el centro. Hemos dejado el espacio de la altura del motor que irá colocado de esta manera. De igual manera lo pegamos con silicona. Quedándonos así. Si todo está bien, tiene que poder cerrar sin problema. Una vez comprobado, volvemos a abrir. Con la ayuda del lápiz, colocándolo de esta manera, marcamos en la línea de la polea del motor. Abrimos a los lados simulando un triángulo. Estas son las marcas donde irán las alas. Haremos los agujeros con el punzón por la parte exterior. Y así se nos queda. También taparemos con silicona los agujeros que ya llevaba, sin dejar nada que sobresalga por fuera. Ya lo tenemos listo para el siguiente paso, la creación de la polea. Con un espiche de este tipo vamos a hacernos una polea. Simplemente cortamos por donde se indica y ya la tendremos. También podemos utilizar una arandela de plástico con el mismo tamaño. Seguidamente vamos al motor y comprobamos que la medida es la buena. Continuamos adaptando piezas para la polea. En este caso utilizaremos una púa. Y así es como la vamos a colocar para que nos sirva de enganche. Agujerearemos con el punzón hasta que pase la púa. Una vez hecho esto, cortamos el trozo que no nos sirve de la punta. Quedando algo así. Con este tamaño será suficiente. Volvemos a meterlo hasta casi la mitad y ya podemos pegar. Usaremos adhesivo instantáneo. Lo aplicamos bien y colocamos la polea lo más centrada posible. Una vez haya pegado, nos queda de esta manera. Para fijar la púa también aplicaremos silicona por alrededor. Esta es la razón de dejar el sobrante, para que pegue mejor y no se mueva en pasos posteriores. Ahora comprobamos que no roce al girar. El movimiento es bueno. Podemos seguir con el siguiente paso, que será agrandar los agujeros que hicimos anteriormente y que permitirán el movimiento de las alas. Marcamos del tamaño que van a ser con un par de líneas de esta forma.
Una vez las tenemos, cogemos el cúter y lo calentamos. De esta manera será más fácil realizar los cortes en el plástico. Y este es el resultado. Como vemos, los agujeros están alineados con la polea. Para el siguiente paso vamos a utilizar alambre fino que sea moldeable. Cortaremos unos 20 centímetros aproximadamente. Empezamos a moldear el trozo hasta conseguir esta forma. Seguidamente, ayudándonos con los alicates de punta fina, le vamos a dar una vuelta de esta manera. Repetiremos la operación por donde se indica. Cortamos lo que nos sobra y así se nos queda. De estos haremos dos, que serán las alas de nuestro Golden Snitch. Procedemos a situarlas en los agujeros como van a ir puestas. Para hacer el soporte donde giren vamos a utilizar un palillo o mondadientes. Cortaremos un par de trozos del mismo tamaño, no más grandes que estos. Y ya podemos empezar a montarlas. Una vez en esta posición, pegamos con silicona en cada lado. Tiene que quedar centrado para poder hacer este movimiento. Hacemos lo mismo con el otro lado. Como vemos, quedan alineadas entre sí y separadas. Esto permitirá un buen movimiento de las alas. Para mejor funcionamiento hemos girado los ganchos 90 grados. Ahora, poniendo la polea en la posición más larga, medimos con otro trozo de alambre y cortamos. En cada punta le vamos a dar forma de gancho. Esta pieza conectará el movimiento circular de la polea con el lineal de las alas. Haremos dos. Dejaremos un poco abiertos los ganchos para poder unirlos más fácilmente y procedemos al montaje. Una vez unidas las dos partes, cerramos con los alicates. La pieza tiene que quedar cerrada pero suelta para permitir el giro. Cerramos el otro lado. Y probamos el movimiento con la pila. Funciona correctamente. Repetimos la operación en el otro lado. Y comprobamos de nuevo el movimiento girando manualmente. También probamos con una pila mayor. Ya tenemos el movimiento que buscábamos, pero para que entre en la esfera vamos a tener que ponerle dos pilas AAA. Le damos la vuelta a una y las pegamos con cinta aislante. Con esto hecho, cogemos un cable y unimos un lado. De igual manera lo sujetamos con cinta. Lo que nos sobre de cable lo podemos cortar y tapar. Volvemos a probar que el puente esté bien hecho. Ahora la potencia es buena y las pilas caben dentro. Las metemos y las pegamos al bajalenguas con silicona. Una vez hecho esto, unimos uno de los cables a la pila más cercana.
Listo, ahora solo nos queda hacer el interruptor que activará y desactivará el mecanismo. Para esto pelamos el cable quedando como se muestra. Necesitamos obtener una pieza que normalmente lleva los bolígrafos de clic. Este trozo de plástico nos servirá como pulsador para nuestro interruptor. También usaremos una pata de este tipo de encuadernadores. Una vez la tenemos, le damos forma como se muestra. Y junto con la pieza de plástico en esta posición, pegamos. También hemos doblado la parte de abajo para poder coger bien el cable. Y ya tenemos el interruptor terminado. Ahora volvemos al mecanismo. La pieza va por dentro en la línea de la pila que queda libre. Marcamos con el lápiz para tomar referencia. Y presionando con la punta de la pistola de silicona hacemos el agujero. Seguidamente probamos que entra bien. Si es así, podemos enganchar el cable y colocar la pieza por la parte interior. Una vez dentro, comprobamos que va bien antes de pegar. Para terminar, aplicamos silicona y pegamos. Ya tenemos el mecanismo terminado. Ahora podemos sostenerlo con una mano a la vez que lo activamos presionando el botón. Procedemos pues a cerrar la bola. Ya va apareciendo algo. Lo siguiente será decorar. Dibujaremos con lápiz las líneas fijándonos del original. Una vez terminado nos queda así. Para darle relieve a las líneas le vamos a pegar el cable fino por encima. Pegando poco a poco con cuidado hasta completarlo todo. Y este es el resultado. Seguidamente con spray oro lo pintamos todo. Una vez seco solo nos queda terminar las alas. Con cinta de regalo de color oro cortamos y pegamos hasta completar las dos alas. Y ahora sí, ya lo tenemos terminado. El Golden Snitch de Harry Potter. Si te ha gustado, deja tu like y comenta qué otra manualidad te gustaría que hiciéramos. También te dejamos este otro vídeo por aquí por si quieres verlo. Un saludo y nos vemos en el próximo.